Bueno, como primer punto en este capítulo de esta civilización tenemos a los Minos, que, bueno, como tal, esto se dio a través de un rey semilegendario de Creta, que era hijo de Zeus y Europa, y esta civilización recibe su nombre de él precisamente. Que, bueno, este conjunto a sus hermanos Radamantis y Sarpedón fue criado por el rey Asterión de Creta. Cuando este murió, dio el trono a Minos, y este desterró a Sarpedón y también a Radamantis. Y también, bueno, no está muy claro si Minos es un nombre o si era la palabra, ahora sí que cretense de un rey. Y bueno, varios investigadores han advertido que esta similitud entre Minos y los nombres de otros antiguos reyes fundadores, un ejemplo podemos poner a Menes de Egipto, Manos de Alemania o Mano de la India. Por ejemplo, bueno, esto se basa un poco en ese término que se utilizaba en ese entonces. Y bueno, también tenemos que Minos reinó sobre Creta y las islas del Mar Ego, 3 generaciones de la guerra de Troya. Y vivía en osos por periodos de 9 años. Al término de estos se retiraba a una cueva sagrada donde recibía instrucciones de Zeus. Esto para, no sé, instruirlo en un mejor gobierno. Y también fue el autor de la Constitución cretense y el fundador de su supremacía naval. Después tenemos a Aqueo, que de acuerdo a las tradiciones, un hijo de Juto y Cruza y por ello un hermano de Ión y nieto de Helen. Esto era. Y bueno, los aqueos consideraban que el creador de su raza y bueno, derivan también de su propio nombre de suyo, así como Acaya, anteriormente Gialo en el norte de Peloponeso. Y bueno, Mario Servo Norato se llama aquello un hijo de Júpiter y Pitia, lo cual quiere decir seguramente Fitia. Como uno de los importantes personajes de esta civilización tenemos a Homero, que bueno es el nombre dado a Edo o a quien tradicionalmente atribuye la autoría de los principales poemas egipcios griegos, la Ilíada y la Odisea. Bueno, desde el periodo helenístico se ha cuestionado que este autor de ambas fuentes fuera de la misma persona, sin embargo, antes no existían, sino que la Ilíada y la Odisea eran consideradas como relatos históricos reales, no como tal los vemos ahora mismo. Después nos encontramos con la polis, que bueno era el término que apareció alrededor del siglo XVII o XVIII, que los polis son una de las características que mejor define la civilización griega, porque representaban el centro político, cultural y ciudadano de la sociedad griega. Prácticamente era el punto de ebullición de toda esta civilización, entonces era algo muy importante y que abarcaba prácticamente toda la importancia de los helenos. Después tenemos aquí una relación entre Homero y Hesíodo, que bueno, ambos eran considerados como los padres y precursores de la mitología griega. Las obras como la Ilíada y la Odisea están referidos a los dioses de la luz, mientras que la obra poética de Hesíodo, Tegonia, y los trabajos y los días se refieren más a los dioses de la sombra. Entonces nos da un poco o un acercamiento a la importancia que esos tenían en tal época y toda la relevancia que partió a partir de sus obras. Entonces fueron como unas imágenes o unos personajes que dieron un punto de aparte en sus aspectos, en lo que ahora conforma la filosofía griega. Otro de los personajes importantes tenemos a Pitágoras. Bueno, este uno fue uno de los personajes más conocidos de esta historia. Fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 a.C. y 495 a.C. Hizo grandes aportaciones en numerosos campos como la astronomía, la música, además de por supuesto la filosofía y las matemáticas, que fueron como su punto más fuerte en ese entonces. También tenemos a Tales de Mileto, que fue un filósofo griego y científico obviamente. Nació y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia, que hoy conocemos como Turquía. Fue iniciador de la escuela filosófica Milesia, a la que pertenecen también Anaximandro, que es su discípulo, y Anaxímenes, que fue su discípulo aún anterior. Podemos agregar que fue legislador de Lacedemonia, hijo de Eunomio, rey de Esparta, y un poco de eso. Pisistrato, tenemos a Pisistrato, que es un político ateniense considerado en la antigüedad como uno de los 7 sabios de Grecia. Este aristócrata era jefe del partido de la montaña, enfrentando la política ateniense contra los partidos de llanura y la costa. También tenemos a los persas,
Que bueno, eso fueron prácticamente fue una rivalidad o un pique que se tuvo siempre ahí. Los persas participaron con los griegos en las guerras médicas, que fueron una serie de conflictos entre el imperio Aquemenida de Persia y las ciudades-estados del mundo helénico que comenzaron en 490 a.C. y se extendieron hasta el año 478 a.C. Y esto concluyó en la colisión del fragmentado mundo político de la antigua Grecia, y el enorme imperio persa comenzó cuando Ciro II ejercía todo este poder. También podemos observar un poco acerca de Pericles, que fue un importante e influyente abogado, magistrado general, político y orador ateniense en los momentos de la edad de oro de la ciudad. O sea, fue un personaje que influyó mucho en la época poderante de la antigua Grecia. Y bueno, en concreto, sus principales aportes fueron entre las guerras médicas y las del Peloponeso. Tenemos la mitología Nike, que es la diosa de la victoria. Se le representaba muy a menudo con una pequeña escultura alada de la mano de otro dios más importante como Zeus o Atenea. Presidía de las competiciones atléticas y las disputas militares. En el transcurso de las guerras médicas, tras la victoria ateniense en la batalla de Maratón, es conocida la historia del soldado que corrió 42 kilómetros desde las playas de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria, el grito de Nike, victoria, anunciando la victoria de los helenos en las guerras médicas. Sin duda, uno de los factores más importantes de los griegos o helenos en ese entonces fue el arte. Sin duda, no sé, creo que fue un parteaguas en la historia de la humanidad, del ser humano como tal, a partir del arte que tuvo la importancia en Grecia. Y esto, bueno, como lo dijimos, marca un referente para la civilización occidental que perdura hasta nuestros días. Los modelos griegos de la antigüedad son tenidos como clásicos, y los cánones esculturísticos y los estilos arquitectónicos han sido recreados una y otra vez a lo largo de la historia occidente. Y bueno, algunos ejemplos de los personajes más importantes en cuestión de arte de Grecia vamos a Praxíteles, Lisipo y Mirón como uno de los tantos grandes superdotados en este aspecto prácticamente. Una época importante fue la revolución de la filosofía griega, en donde tuvo a un protagonista que fue Sócrates, que apareció en un momento en el que la filosofía griega se hallaba en un callejón sin salida. Durante el siglo VI y V a.C., los filósofos presocráticos habían establecido muchas más preguntas que respuestas acerca del universo, la tierra y la naturaleza. Y con toda la filosofía de Sócrates, bueno, este tipo de preguntas se pudieron, si no ser aclaradas, más bien tener un acercamiento más hacia una explicación de todos estos acontecimientos, y así dar partida a una ciencia o a una práctica de alguna filosofía en particular. Y bueno, mencionando a Sócrates, lo tenemos a él también como uno de los personajes más importantes en la historia de la antigua Grecia, que bueno, la filosofía de Sócrates es un aporte práctico para la vida de los hombres. Para él entonces la filosofía debía enseñar a sobrevivir, por tanto este conocimiento implica comprender sobre el bien y el mal para que el individuo pueda acercarse al conocimiento. Uno de los acontecimientos que hoy en día creo que aún se siguen teniendo como muy presentes, más que nada son los Juegos Olímpicos, que bueno, estos se celebraban de igual forma cada 4 años, y fueron una serie de competiciones atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades-estado griegas a partir del año 776. Y bueno, la victoria de algún atleta en este tipo de competencia era de mucho reconocimiento y mucha fama en aquel entonces. Entonces sí se tenía mucho privilegio si eras alguno de los ganadores de esa competencia. Regresando un poco hacia el contexto del arte, tenemos el teatro. El teatro griego fue muy pionero en representaciones teatrales, las que se realizaban en aire libre, con danzas y música, festivales religiosos con honor al dios Dioniso. El teatro comenzó como rituales de campesinos y pastores para honrar a Dionisio, dios de la agricultura y del vino. Otra época importante fue la guerra de Peloponeso, que fue en la época de 431 a.C. al 404 a.C., que fue un conflicto
militar que enfrentó a las ciudades formadas por la Liga de los Delos, encabezada por Atenas, y la Liga de los Peloponeso, encabezada por Esparta. Tradicionalmente los historiadores han dividido la guerra en tres fases. Durante la primera, llamada la guerra artidámica, que Esparta lanzó repetidas invasiones sobre el Ática, mientras que Atenas aprovechaba su supremacía naval para atacar las costas de Peloponeso y trataba de sofocar cualquier signo de malestar dentro de su imperio. Este periodo de la guerra concluyó en 421 a.C. con la firma de paz de Nicias. Sin embargo, al poco tiempo el tratado fue roto y nuevos combates en el Peloponeso, lo que llevó a segunda fase. En 415 a.C., Atenas envió una inmensa fuerza de expediciones para atacar a varios aliados de Esparta. Las expediciones atenienses, que se prolongó del 415 al 403 a.C. Y bueno, todo esto terminó en desastre prácticamente, con la destrucción de gran parte del ejército y la reducción a la esclavitud de miles de soldados atenienses y aliados. Otro acontecimiento importante fue para la filosofía en el juicio de Sócrates. ¿Por qué? Sócrates en aquel entonces manejaba muchos criterios y muchos pensamientos filosóficos, los cuales diferían mucho con las autoridades en aquel entonces de la antigua Grecia. Entonces prácticamente se refiere a un juicio y posterior ejecución del filósofo ateniense Sócrates en 399 a.C., que bueno, Sócrates fue enjuiciado y condenado por los tribunales del gobierno democrático de Atenas bajo el cargo de corromper a los jóvenes y falta de creencia en los dioses. La devastación que sufrieron las polis griegas tras las guerras de Peloponeso marcó la situación del Ática para el resto de sus días. La derrota de Atenas vino acompañada de la pérdida de su imperio, de los suministros y del control de las rutas de navegación. El saqueo del territorio por parte de la victoriosa Esparta trajo consigo muchas cosas: destrucción de cultivos, la escasez de alimentos. A todo ello se sumó la peste, que agravó la situación y diezmo de la población. Por su parte, Esparta, pese a la victoria económica, sufrió la pérdida de la mayoría de ciudadanos hoplitas. Tesalia, casi ajena al conflicto bélico, fue la gran superviviente. En el caso de Beocia, a ese momento bloqueada por la fuerza ateniense, se fortaleció y resurgió con Tebas a la cabeza. Sin duda, uno de los personajes más importantes en la antigua Grecia fue Alejandro Magno. Prácticamente dominó todo el periodo antiguo clásico de nuestro mundo, de nuestra civilización, que porque Alejandro Magno fue uno de los líderes mundiales más reconocidos de la historia. Fue rey de Macedonia desde el 336 a.C., aunque fueron sus conquistas militares las que le han otorgado un hueco en la historia. Fue el hijo y sucesor de Olimpia de Empiro y Filipo II de Macedonia, quien lo preparó para reinar. Alejandro estudió desde joven las lecciones militares, pero también cultivó otros campos de la mano de Aristóteles, que Aristóteles fue como su tutor o su guía en cuestiones académicas y prácticamente de varios contextos que le marcaron la vida y carrera política de Alejandro Magno. Pues tenemos a Platón, que fue un pensador griego que era pupilo de Sócrates, y llegó a ser profesor de Aristóteles. Este gran tridente de la filosofía griega, que aportó muchísimo para la sociedad de ese entonces, bueno, estaba todo relacionado. Coincidencia, no lo creo. Bueno, en la política Platón se basaba en la ética y política basadas en el concepto de justicia, pues para él la justicia en el individuo estaba basada en tres partes del alma: racional, irascible y concupiscible. Bueno, se basó principalmente en la teoría de las ideas, gracias a la cual articulaba todo su pensamiento filosófico. Contaba con dos formas de ver la realidad: una inteligible, que se llamaba idea, y que para él era eterna e inmaterial, siendo ajena al cambio, y sensible. La sensible la formaban las cosas que tenían características materiales y que se sometían a cambios y destrucción. Podemos agregar que él también pensaba que las ideas estaban jerarquizadas, de forma que el primer rango correspondía a la idea de bien, en el cual también se encontraban los objetos estéticos y éticos. Después se encontraban las ideas sobre objetos matemáticos y por último los de las cosas. Otro gran filósofo de este tridente que ya habíamos mencionado es Aristóteles, que nació en el 384 a.C. en Estágira, una pequeña localidad en Macedonia situada cerca del monte Athos. Desde muy pequeño Aristóteles fue instruido por su padre en los secretos de la medicina, avivando después su pasión por la investigación experimental.
una disciplina en la que Aristóteles se mantiene en la cabeza, pues es considerado por muchos como el primer investigador científico de la historia. Frente al idealismo de su maestro, la filosofía de Aristóteles destaca por el realismo y un mundo compuesto por objetos indivisibles de forma en la cual se basaba en el alma y el cuerpo. La realidad de este compuesto se estudia a través de la metafísica, que determina según el autor las 10 categorías que forman el ser: la sustancia, la cantidad, la relación, el tiempo, el lugar, la cantidad, la naturaleza, el principio de reposo y el movimiento. Y bueno, este último siendo su principal referente como motor de cambio. Para concluir todo esto, podemos decir que los griegos fueron prácticamente una civilización casi perfecta en cuestiones de innovación y de métodos políticos, económicos, filosóficos e incluso científicos. Fueron la base que necesitaba la humanidad para salir o dar el paso a la siguiente etapa de nuestra civilización. Los griegos crearon una brillante cultura que aún pervive en nuestros días. Se le considera los padres de la filosofía, democracia y los primeros científicos. Fueron un pueblo diestro de la nación, la cual les permitió expandirse fuera de sus fronteras. Nos dejaron un gran legado en el ámbito cultural como la filosofía y el teatro. Hicieron grandes transformaciones sociales, el concepto de ciudadano, de una ciudad-estado, polis. Tuvieron dos grandes fuentes de desarrollo, Esparta y Atenas. Esparta con su perfil militar y un tanto pragmática de su forma de pensar la sociedad, y Atenas teniendo un solo frente y objetivo en su desarrollo al debate de ideas. Además, esta civilización era politeísta, adoraban a varios dioses, tuvieron una rica mitología donde destacaban los semidioses como por ejemplo Aquiles, quien era hijo de un dios y de una mortal. Muchas gracias.